nota esta que estaba sonando, el clásico de Luis Alberto Spinetta, en la versión de Mex Urtiz Berea, Cuti Carabajal, Juan Quintero, Barro tal vez. Bien, saludamos a Francisca Staite, ella es la secretaria general de la CONADU Histórica, porque bueno, los gremios docentes universitarios argentinos han hecho un anuncio, la continuidad de un plan de lucha en función de que sus reclamos en relación al universo laboral, los reclamos salariales no han sido atendidos. Francisca, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarla aquí, Alicia Rivas y Miguel Riquelme. Hola Alicia, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Bueno, hablemos como un se poco, puede sería, ¿no? Tal cual, como se puede, tal cual. Hablemos un poco del proceso de toma de decisión de esta medida, en este caso, recordemos que son 3 días los que se han planteado en esta medida de fuerza. ¿Cómo fue y cuáles son las confederaciones que participan además? Bien, esta resolución la tomamos el pasado jueves 30 de octubre en un congreso nuestro, un congreso extraordinario de nuestra federación, que la convocatoria se pensó hace unos meses, a finales de agosto, y veíamos que era muy oportuno poder tener este congreso extraordinario post elecciones, ¿no? Que poder discutir la situación post electoral desde el punto de vista político, sindical, salarial, era importante. Así que fue un congreso que estuvo atravesado por el debate político y que además contenía también cómo continuábamos el plan de lucha en esta nueva etapa que se abre, que es la del final del ciclo lectivo, ¿no? Lo que nos va quedando de cursado y de toma de exámenes en este 2025. Uh-huh. Los debates fueron realmente importantes y lo que se resolvió finalmente desde CONADU Histórica es este paro de 72 horas para 12, 13 y 14 de noviembre. En este caso, las resoluciones de CONADU Histórica. El día viernes hubo un plenario de CONADU, ellos han lanzado una consulta en el sentido de ver también qué acciones pueden llevar adelante, así que esperamos que esas acciones, que coincidamos en las acciones de protesta, de paro y visibilización, porque nos parece fundamental reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que incluye obviamente el tema salarial, y por eso el pedido y la exigencia de la convocatoria paritaria. Francisca, el financiamiento universitario pensado no solamente en esta ley que se está incumpliendo, sino pensado también en cómo se va a discutir o cómo se está discutiendo en el proyecto de presupuesto que ya están en las comisiones discutiéndose. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Cómo están también viendo ese proceso? Sí, también. La presentación del presupuesto nacional, la ley de leyes, ¿no? Que se denomina, dentro de esa ley está el presupuesto universitario, un presupuesto universitario que es prácticamente la mitad de lo que calcula el CIN y lo que le presentó el CIN, el Consejo de Rectores, al Ejecutivo Nacional. Lo que vemos en el presupuesto, que de no aplicarse la ley de financiamiento universitario en este 2025, quedaría un piso un poco superior al del próximo año, es básicamente nuevamente un presupuesto reconducido. No hay grandes diferencias con el presupuesto ejecutado en este año, por lo tanto va a ser un año muy complejo, muy complicado desde el punto de vista presupuestario, de sostenerse este piso sobre el que se está discutiendo y sobre el que no hay ningún tipo de ajuste o de poder pensarlo en términos de mejoras, ¿no? Así que el 2026 va a ser un inicio de año complejo, con lo que digo, básicamente un presupuesto nuevamente reconducido, más allá de que haya una ley, que obviamente siempre es mucho mejor que haya una ley,
pero en los hechos es muy poca la diferencia entre un presupuesto y el otro. Francisca, hay además un panorama político muy complicado porque Milei y su gabinete están hablando con gobernadores, los más amigables, digámoslo así, lo que podría significar que para los 2 años que le quedan algún avance habrá sobre más recortes, sobre todo en el sistema de lo público, ¿no? La universidad, la educación, la salud. ¿Se volverá la táctica esta de hablar diputado, provincia por provincia? ¿Se acentuará esto? Y yo creo, primero, que ya el presupuesto, en cuanto al financiamiento educativo, hay una postura clara de financiar la educación en el presupuesto presentado 2026. Uh-huh. Comenzando por ello. Después es cierto que viene un año complejo, reforma laboral, reforma impositiva y reforma previsional. Y ahí están incluidas, o estarían incluidas, las jubilaciones especiales, la jubilación de docentes universitarios, preuniversitarios, de la docencia en su conjunto, es una ley especial jubilatoria que también se está planteando su revisión, por lo tanto va a ser un año conflictivo. Creo que la estrategia no debe ser tan diferente de la que llevamos adelante en este 2025, que es obviamente el tema parlamentario y poder estar en contacto con legisladores, con diputados, senadores, pero la otra pata es la lucha y la calle, ¿no? El poder sostener en la calle una presión tal que lo vimos en la ley de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Uh-huh. En la movilización contra el veto creo que fue fundamental, que acompañó incluso las reuniones que hubo con legisladores nacionales, creo que nos pedían precisamente la necesidad de que la calle estuviera habitada, de no estar solas dentro del recinto, sino que la calle también los acompañara. Creo que esa es la estrategia. Uh-huh. Mucho diálogo, porque es necesario el diálogo en los lugares donde se abre, porque diálogo con el gobierno no tenemos diálogo con la Secretaría de Educación, con la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Entonces, bueno, el Ejecutivo no dialoga, el diálogo entonces con nuestros y nuestras legisladores, pero también acompañarlo con la lucha en la calle, porque sabemos que la potencia que nos da salir en conjunto en temas tan sensibles como es la reforma laboral, que de una u otra manera toca a toda la clase trabajadora, la reforma previsional y previsional, que depende cómo sea esa reforma, uh-huh, nos puede afectar fuertemente, y la previsional, uh-huh, que nos toca de lleno como docentes. Así que creo que es una combinación de ambas, como lo hicimos en este 2025, que tuvo buenos frutos y que obviamente el presidente absolutamente y de manera inconstitucional no cumple con la misma ley que él promulga. Francisca, hoy la UCA difunde un relevamiento que hace sobre lo que denomina la inseguridad alimentaria, y el dato que aporta realmente es muy impresionante. El 15% de quienes tienen trabajo asalariado no se alimenta bien y están en este universo de quienes están afectados por la inseguridad alimentaria. Cuando hablamos de docentes universitarios, ¿estamos hablando también de un sector que hoy ya tiene problemas para alimentarse con los salarios que perciben? Hay problemas, no sé si llegamos a la inseguridad alimentaria, uh-huh, al 100%, uh-huh, pero sí lo que vemos es el aumento de la compra de alimentos con tarjeta de crédito. Uh-huh. Eso sí lo estamos viendo para, uh-huh, poder sostener una alimentación como lo que corresponde que sostengamos en nuestros hogares, ¿no? Claro. Entonces sí lo que estamos viendo son situaciones de endeudamiento de compra de alimentos, uh-huh, que creo que es
a la clase media la que nos está golpeando en ese sentido. Uh-huh. Hoy escuchaba de un sindicato que lo que está haciendo es, de alguna manera, de manera solidaria, poder crear planes para ayudar a solventar los gastos en tarjeta. Uh-huh. Y eso sí nos indica que hay una situación compleja, que obviamente creo que en cualquier momento vamos a caer en la inseguridad alimentaria, por supuesto, porque si el salario no alcanza, esto es como empezamos con las marcas de las primeras marcas, pasamos a las segundas, de ahí a las terceras, y de repente ya no compramos yogur, por ejemplo, digo, como un ejemplo de lo que tendríamos que tener en la heladera, no compramos yogur, y nos vamos limitando en la compra de frutas y verduras que ya ni siquiera de las de estación están en precio, y entonces eso también nos afecta de manera directa. Y lo otro que estamos notando, digo, más allá de la inseguridad alimentaria, es el tema de salud. ¿Cómo está afectando esta situación? Fundamentalmente lo que tiene que ver con salud mental. Eso quería preguntar. Eso sí está afectando fuertemente. Eso está afectando fuertemente a nuestros y nuestras docentes. El tema del estrés, la salud mental, el burnout, esto del quemado, ¿no? De la cabeza quemada. Eso sí lo estamos viendo cada vez con mayor profundidad. Eso también quería preguntarle, asociado con el funcionamiento del sistema de obras sociales, ¿no? Nuestra pérdida de poder adquisitivo en general del 40 y pico % impacta en lo que las obras sociales recaudan y en los servicios que recibimos. Claro, tal cual. Las obras sociales están absolutamente desfinanciadas, es otro de los temas que hablamos, que pusimos sobre la mesa en el Congreso. Nuestras obras sociales, sean de la forma que cada universidad asume, algunas son obras sociales que se sostienen con los aportes de afiliados y afiliadas, es decir, docentes, no docentes, otras tendrán convenios con prepagas, pero todas las universidades y en consecuencia sus docentes, sus no docentes, están sufriendo el tema de la desfinanciación de la salud. Y no solamente quienes somos los afiliadas primarias, nuestras familias también, porque recordemos que en la obra social, quienes somos parte de la obra social son también nuestra familia, forman parte de ello. Entonces afecta directamente el estado de salud de la familia. Se caen los convenios con prestadores, con clínicas, los insumos, digo, ¿no? El no reconocerte insumos para todo lo que tiene que ver con insumos quirúrgicos. La verdad que es muy compleja la situación, por eso es fundamental que la ley de financiamiento universitario se aplique, que se aplique lo que el mismo gobierno reconoce de una pérdida del 40,25% de nuestro salario, a la que se suma la pérdida de este trimestre que está cercano al 3%, del trimestre de agosto, septiembre y octubre, porque eso sería un aire fresco que vendría muy bien a nuestras obras sociales universitarias, porque la baja de salarios implica todo esto, no es solamente que no llegó a fin de mes, sino que se deteriora la salud, se deteriora el buen vivir, se deteriora el ocio tan necesario, y entonces todo el día estoy trabajando porque no me alcanza, y no tengo un resquicio para poder disfrutar a la familia. En definitiva sería como un ideal primero, ¿no? Pero esa es la situación que estamos viviendo en las universidades hoy. Lamentable. ¿Y cómo fue el clima en el que se evaluó el día después o el después de estas elecciones? Porque además veníamos con esta sensación de que con el nivel de conflictividad, con el rechazo que se había generado a muchas de las medidas del presidente Javier Milei, pareciera que en las urnas iba a haber otro comportamiento. ¿Cuál fue el clima que se vivió y cómo se intenta explicar un poco esos resultados? Sí,
eso hubo, diría que empezó con un clima de desazón, ¿no? Con todo lo que hicimos, pensando en la universidad, en toda la lucha que hemos llevado adelante, con todo lo que hicimos, no sé si derrotados, pero sí con desazón, ¿no? Con esta sensación de qué más hay que hacer, qué más debemos hacer para que se escuche que lo que está pasando en la universidad es lo que le está pasando al país, sería, ¿no? Que no es que es solo sectorial. Después, muy atravesado por los debates en cada uno de los lugares, ¿no? Cómo se comportaron los votantes en las distintas provincias. Yo más de una vez se los he dicho, soy de la provincia de Mendoza y como que teníamos claro que era muy difícil dar vuelta a un resultado, pero en otros lugares el análisis de, bueno, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Que con situaciones, y lo que veíamos y lo que se decía es, en algún momento nos acusaron de utilizar la política del miedo, que Milei, bueno, iba a hacer todo esto que hizo, y que parte de lo que pasó el día domingo tuvo que ver con esa misma política del miedo, ¿no? De si no gana Milei, ¿qué va a pasar? El lunes negro, eso también estuvo como analizándose, incluso recordando la segunda vuelta de Menem, ¿no? De Carlos Menem, la segunda presidencia, esto de qué va a pasar con el dólar se va a disparar, Estados Unidos no nos va a ayudar, y ahí sí un tema de cómo informamos, ¿no? Cómo ayudamos a entender la situación por la que estamos atravesando, cómo ayudamos a entender que cuando se habla de ayuda, esa ayuda significa pérdida de soberanía, que esa ayuda significa que algo hay que dar a cambio, que no es una ayuda solidaria, ¿no? Que no es la solidaridad que entendemos. Eso también estuvo, ¿no? Cómo hacemos docencia, y cómo con un lenguaje, incluso dijeron con un lenguaje más llano, ¿no? Dijo algún compañero, alguna compañera, con un lenguaje más llano, que se entienda más, decimos lo que tenemos que decir. Y después siempre se analiza el tema de las redes, ¿no? De cómo se inundan las redes, y ahí sí hubo un tema de es muy difícil competir, porque por más que nos apliquemos a las redes, no podemos competir con la cantidad de trolls, y entonces también se habló esto de volver a la fuente y volver a encontrarnos con los compañeros y con las compañeras y poder hablar, y por eso sale también la consulta, una consulta que se va a llevar adelante a partir del jueves, viernes de esta semana y fundamentalmente la semana que viene, para conocer cómo seguimos, pero para también poder escuchar, ¿no? Mucho más a ver qué pasó, qué nos dicen, qué nos dice un sector que salió a la calle sin dudar, y que seguramente entre esos compañeros y compañeras hay quienes el domingo votaron seguir con esta política, ¿no? Entonces, bueno, escuchar qué es lo que está faltando desde lo que nos toca a nosotros como sindicatos, ¿no? Con aporte a la política general, escuchar, poner mucho más la oreja abajo, y poder trabajar en ese sentido. Francisca, mil gracias por este tiempo. No, a ustedes, la verdad que siempre es un gusto hablar con vos, Alicia, con Miguel, así que muchas gracias, y un saludo grande a la audiencia de la Radio Universidad de Misiones. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Hablábamos con Francisca Staiti, entonces secretaria general de la CONADO Histórica, una jornada de paro de 72 horas definida
en un congreso que se realizó hace muy poco, apenas finalizado el escrutinio provisorio de las elecciones. Se hizo este congreso analizando un poco en caliente además la situación y se definió esta medida de fuerza. CONADU no ha adherido aún, pero está en un proceso de consulta, puede llegar a darse esto, ha pasado en otras ocasiones, así que podría ser un paro de una contundencia aún mayor. Recordemos que Comunidad Histórica es de las dos confederaciones la que reúne mayor cantidad de gremios de base. Sí. Y bueno, esto que dice Francisca nos va a servir, Miguel, para una de las entrevistas que vos proponés. Hablar un poco esto de la escucha, ¿no? ¿Qué es lo que qué pasó también en todo este tiempo que evidentemente no se supo dialogar con un sector de la población que, a pesar de estar sufriendo efectos de las medidas que se vienen enunciando, a la hora de votar decidió seguir votando por el oficialismo, podríamos decir en este caso, ¿no? Es eso. 16-22.